Yo soy soldado de Cristo y en él puse mi esperanza, con el escudo de fe y la palabra por lanza. Como soldado combato contra la falsa doctrina, con Cristo por general, que es el autor de la vida. Así predica en la iglesia nuestro pastor la palabra, dando la sana doctrina que nos alimenta el alma, dando la sana doctrina que nos alimenta el alma. 5411 54 62 38 92. Descárgate nuestra aplicación gratis desde el Play Store. Estamos como Radio Osana AM 1640. Dios salva hoy. Radio Osana. Radio Osana. No mires hacia atrás, oh peregrino. AM 1640. Escapa por tu vida, porque a este mundo malo le llega ya su fin. Una nueva generación con una antigua visión. Desperté de madrugada, miré la hora que era y pensé pa' mis adentro levantarme es una pena, pero Dios había encendido en mi... Hola, 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 buenos días, Dios les bendiga muy pero muy ricamente. Hoy es un día especial, un día de gloria, un día de bendiciones, porque el Señor nos bendice, porque Él es bueno todos los días y nos bendice cada mañana, y en esta mañana más que nunca nos ha bendecido porque contamos con la presencia de una visita que yo la anuncié el viernes pasado, pero había sido error mío, porque habíamos quedado que era para este viernes, pero gracias a Dios hoy tenemos acá con nosotros un amado pastor, profesor del Instituto Bíblico Los Olivos, y bueno, y nos presentamos. Esto es la Fundación Argentina para Cristo, a través de su iglesia Los Olivos, presenta este programa, El Molde. Y ahora vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, el hermano Juan Carlos. Adelante. ¿Qué tal, Roberto? Buen día. Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá. Y bueno, nos conocemos con Roberto de la iglesia, de años de estar en el camino del Señor, y ahora, por gracia de Dios, estamos pastoreando una iglesia en Rafael Castillo, en la calle Jaramillo 575, que está adherida a la Fundación Argentina para Cristo, y bueno, es una gran bendición poder compartir en esta mañana con ustedes la palabra del Señor. Muy bien, se ha presentado modestamente, es profesor del Instituto Bíblico, mi nuera es alumna de él, mi esposa fue alumna de la esposa de él que también da clases, en fin, es un hermano muy querido de muchísimos años que nos conocemos, y bueno, y es un placer para mí estar acá. Y bueno, y yo voy a presentar. Nosotros somos de la iglesia Los Olivos, él tiene su anexo que está acá en Rafael Castillo. Y bueno, nosotros tenemos culto los días jueves a las 19:30, un culto de oración de rodillas por las necesidades. Y también, según como el Espíritu Santo muestre a nuestro pastor, tenemos unción de aceite. Y bueno, tomamos nota de las peticiones de los hermanos, y mientras oramos de rodillas, un hermano va nombrando uno por uno a aquellos que tienen necesidad, y luego aquellos que están presentes en la iglesia y tienen necesidades, bueno, se ora personalmente cada uno por cada uno de ellos, y en fin, estamos ahí en la iglesia y nos reunimos los días jueves para tener oración de rodillas, porque dice que la iglesia camina sobre las rodillas de los creyentes. Eso no se puede sacar, eso no se puede obviar, y la iglesia que no ora es iglesia que no vive, ¿no? Porque dice que vivimos por la gracia de Dios y por la oración que dependemos de la gracia de Jesucristo. También nos reunimos los domingos,
tenemos 2 reuniones a las 10 horas de la mañana y a las 17 horas en la tarde, salvo el día que tenemos, que es el primer domingo de cada mes, que tenemos la Santa Cena y que la realizamos a las 10 horas de la mañana. La dirección de nuestra iglesia en Olivos es Ramón B. Castro 3663 de la localidad de Olivos, provincia de Buenos Aires. Y ahora, bueno, vamos a dar los teléfonos de Osana, AM 1640, esta radio que nos recibe siempre con gozo, con alegría, donde el hermano Franquito Bam Ruiz Díaz me espera todos los viernes contento. Y bueno, vamos a dar los teléfonos de la radio, que son 4467 2468. Reitero, 4467 2468. Y también está el WhatsApp, donde pueden mandar mensajitos saludando. Los hermanos de la iglesia de Rafael Castillo pueden saludar a su pastor acá en la radio a través del WhatsApp, que ya les digo despaciosamente para que puedan tomar nota. Es el 11 5462 3892. Reitero, en el WhatsApp es 11 5462 3892. Y también siempre hago esta advertencia a aquellos que no pertenecen a ninguna iglesia o que no van, que pueden mandar mensajes, pedido de oración, pero siempre conservando una buena disposición, una buena moral, no diciendo cosas que no corresponden, porque no venimos a predicar la palabra de Dios para combatir con otros, sino venimos a hablar del Evangelio de Dios y de la salvación. Así que bueno, como hacemos todos los viernes cuando comenzamos, con una buena alabanza para levantar el ánimo de los que están del otro lado de la radio. Así que, hermano Ernesto, por favor, adelante. Mi propia vida. Sé que hay luchas y muchas pruebas, pero seguiré, seguiré, seguiré hasta que Cristo venga. Yo seguiré, seguiré por ti, Jesús. Del lazo de ese cazador y de su mal. Sé que hay luchas y muchas más pruebas, pero seguiré, seguiré, seguiré hasta que Cristo venga. Yo seguiré, seguiré por ti, Jesús. Enfrente de mi muerte, aunque el mundo me enfrente,
Muy bien, acá estamos, luego de escuchar una hermosa alabanza. Y bueno, ya vamos a comenzar, porque dice que dónde irá el buey que no are, ¿no? Y siempre las invitaciones son con doble sentido, pero para la gloria de Dios. Aprovechamos la presencia de acá nuestro hermano Juan Carlos Sinic para que, bueno, nos comparta algo, una predicación, lo que él le venga a mano y lo que tenga preparado para que sea de bendición para todo el pueblo de la radio. Así que adelante, con confianza, hermano, desarrolle lo que tengan que hacer. Gracias Roberto. Bueno, quería compartir un texto que está en la palabra del Señor en 2 de Corintios, en capítulo 5, versículo 21. Realmente acá vemos el Evangelio plenamente. Es la obra que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Y qué mejor oportunidad para que podamos hablar de este mensaje que es el Evangelio, las buenas noticias de salvación que Cristo compró en la cruz para nosotros. Dice así, capítulo 5, versículo 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este texto encierra realmente la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Sabemos que la palabra evangelio significa buena noticia, y siempre que hablamos de buenas noticias en la Biblia, estas buenas noticias tienen que ver con Jesucristo, con el Señor Jesús nuestro Salvador. Es importante que nosotros entendamos el mensaje de este texto, porque realmente ahí tenemos la obra que Cristo hizo por nosotros. Miren, dividiríamos este texto en 3 partes. Es muy corto, pero en 3 partes comprenderíamos bien qué es el Evangelio. Fíjese, la primera sería al que no conoció pecado. Amén. La Biblia nos muestra claramente que hay uno solo que no pecó, que nunca pecó, y es Cristo. Amén. Romanos en su palabra nos dice, capítulo 3, versículo 23, que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia nos afirma claramente que todos somos pecadores y que ese pecado nos ha separado de Dios, por lo cual no podíamos llegar a Él de ninguna manera por nuestros medios. Amén. El pecado trajo enemistad con el ser humano ante un Dios justo, ante un Dios que santo. Nosotros somos pecadores, tenemos y tuvimos relación con el pecado, pero Jesús, aunque se humanizó y vivió en esta tierra, fue sin pecado. Él mismo nació de una virgen. Amén. Pero vemos que la palabra nos habla claramente en 1 de Juan capítulo 3 versículo 5. Dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Amén. Si usted mira ahí donde habíamos leído en el capítulo 21, versículo 21, perdón, de 2 de Corintios, el versículo anterior nos está diciendo, termina diciendo, reconciliaos con Dios. Realmente el ser humano, por el pecado original, el cual todos traemos, quedó en enemistad con Dios. Pero Cristo, que decía el texto, al que no conoció pecado, es el que pagó el precio por nuestros pecados. Si ahora nosotros miramos en la otra parte del texto que estamos leyendo, fíjese, empezamos leyendo al que no conoció pecado, pero ahora vamos a la otra parte que dice, por nosotros lo hizo pecado. Amén. ¿Qué quiere decir? El Padre, Dios, hizo pecado ¿a quién? A su Hijo por nosotros. Cristo no fue pecador, no quiere decir que Cristo pecó, pero Cristo, dice, pagó el precio de nuestros pecados. Cristo cargó el precio y fue crucificado por nuestros pecados.
a favor de nosotros. Amén. Lo hizo como una ofrenda por el pecado. Amén. Cuando miramos esto verdaderamente, hermanos queridos, vemos el gran amor de Dios, el gran amor de Dios, el cual entregó a su Hijo Santo para que pague por el pecado de la humanidad, para que pague por nuestros pecados. Amén. Por eso dice el texto, al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros lo hizo pecado. Amén. Realmente, ¿cuántas veces escuchamos, no? Nos pasa de mucha gente que dice, ¿dónde está el amor de Dios? ¿No? O cuánta gente a veces reniega de Dios, pero si usted mira la cruz, ahí vemos realmente de qué manera Dios amó al mundo, a la humanidad, porque entregó a su Hijo para que pague el precio por nuestros pecados. Amén. Ya en la Biblia, en el libro, en el Antiguo Testamento, esta obra que Cristo hizo en la cruz de pagar por nuestros pecados, ya la tenemos claramente en el libro de Isaías. En el libro de Isaías capítulo 53:5 dice, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjese que acá claramente está relatando la obra de Cristo, más 600 años antes de que Cristo venga a la tierra. Ya el profeta Isaías estaba mostrando que Cristo iba a pagar por nuestros pecados, que Cristo iba a pagar por nuestras rebeliones, iba a sufrir en la cruz por nosotros. Isaías 53:6 dice claramente, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Si volvemos al texto de Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cristo cargó el pecado en la cruz para que por medio de ese pecado podamos ser justificados delante de Dios. Amén. Hermosa palabra, ¿no? Que nos advierte de que tenemos que seguir en este camino para que Dios nos pueda bendecir, porque sabemos que nosotros, como dice el versículo 1 del 6, dice, nosotros somos colaboradores suyos y por ende tenemos que predicar la verdadera palabra, la esencia verdadera del Evangelio, que no tiene que ser mezclada con otras relaciones, con otras cosas del mundo que no tienen nada que ver con el Evangelio, sino la pura y santa palabra, la palabra que es, como dice, no es adulterada. Así que es hermoso escuchar una prédica, una reflexión sobre temas tan cotidianos y tan lindos, de saber que Dios mismo mandó a su Hijo a morir por nosotros para que podamos recibir de Él la vida eterna y una vida gloriosa, una vida ejemplarizadora, ¿no? Porque nos llena de gozo saber que pertenecemos a la familia de Dios. Yo estoy muy gozoso de haberlo invitado a mi hermano y aparte de eso también tengo un gozo particular que lo voy a compartir con ustedes, y que es que este domingo próximo pasado, yo ya lo había comentado, en nuestra iglesia, en la iglesia de Los Olivos, presentamos delante del Señor a mi última nieta, que nació hace, casualmente mañana cumple 9 meses, y aunque mi hijo estaba apartado del camino, por eso hago siempre hincapié que la oración es la que mueve toda la iglesia, mueve toda la vida. Hemos orado con nuestro pastor Román, hemos pedido la guía del Señor para que me dé palabra, para que me instruya de cómo hablarle para poder presentar a mi nieta en la iglesia. Y gracias a Dios fue todo como dice la palabra de Dios, ¿no? Guiado por la oración del Espíritu Santo. Hasta yo me sorprendí cuando le hice la invitación si me permitía llevar a la nena a presentarla a la iglesia, y no solamente que me permitió, sino que él vino también acompañado de su esposa,
y bueno, y la presentaron ellos adelante del altar. Y algo que me llamó la atención, mi nieta, como es la más chiquitita, calculen, es la más mimada por todas, por ende es terrible, ¿no? Cualquier cosita pega unos gritos, hace una... Y sin embargo, cuando fue entregada al Señor, teníamos miedo de que en cuanto lo viera al pastor, que no lo conocía, y el bullicio que hay en la iglesia, se pusiera mal. Pero mi hijo, que está apartado, reconoció que ni él mismo había sentido tanta paz como estar adelante de la presencia de Dios en la iglesia, y que el mismo pastor le transmitía la paz. La nena estaba completamente con una paz tremenda, mirándolo a los ojos al pastor, recorriendo con su vista todo, y se portó maravillosamente. Y yo me di cuenta que dice que instruye al niño en su camino, y cuando será grande no se apartará. Quizás se aparte por su mente, que no vaya a la iglesia, pero cuando recibía la oración del pastor para la presentación, yo veía como su mano frotaba el pecho de la nena, como para que esa bendición entrara dentro de ella y se hiciera carne. Así que estoy re feliz por la presentación. Yo calculo, tengo 73 años y quizás se vuelva a ir de vuelta a España, de donde vino hace poco. Y bueno, me quedaba muy poco tiempo para que sea presentada y muy poco tiempo para que yo volviera a verla, pero Dios hace las cosas de distintas maneras de cómo pensamos. Así que le doy gracias a Dios por lo que sucedió el domingo, por la presencia de mi hermano, y qué mejor que darle gracias a Dios, que es cantando una alabanza y escuchando una alabanza para agradecerle a Dios. Así que le pido al hermano Ernesto, por favor, una alabanza que nos llena el alma y el corazón. Adelante, por favor.
Muy bien, muy lindo, qué lindo escuchar una alabanza, como dice el hermano Ernesto, para comenzar a levantar vapor y a que la caldera se llene y tengamos nueva fuerza cada mañana, ¿no? Porque es hermoso escuchar alabanzas del Señor, es hermoso poder alabarle, porque dice que Él habita en la alabanza de su pueblo. Y bueno, a mí me encanta alabar a Dios y vivo de eso prácticamente, alabándole continuamente, en todo momento. Seguramente mi esposa debe estar escuchando y ella se deleita mucho con las alabanzas, le encanta cantante Rabito, y el hermano Ernesto siempre le pasa algún tema en especial para ella. Así que bueno, yo aprovecho también para saludar a mi esposa, a mis hijos, a aquellos que están escuchando la radio y a todos en general que están escuchando la radio en este momento, que se comuniquen si necesitan oración, si están pasando por algún momento que no pueden encontrar la solución. Sabemos que no es un eslogan, pero Cristo tiene la solución, no es la solución, tiene la solución para todos los problemas, porque no hay tormenta muy grande que Él no la resuelva y no la borre. No hay problema que Él no pueda hacer. Los médicos sabemos, la ciencia sabemos que llegado a determinado momento dicen, bueno, todo queda en la mano de Dios. ¿Y por qué no empezar al revés? Poner toda nuestra vida en la mano de Dios, para que Dios obre en nuestra vida. No le pidamos a Dios que nos haga favores cuando nosotros directamente lo ignoramos continuamente en la vida y lo único que pensamos es en las cosas del mundo, en la diversión, en todo esto, y cuando ya se acaban todas esas cosas y vienen los problemas, lo primero que hacemos decimos, ¿y Dios dónde está? Dios está, pero el que estás alejado sos vos. Y hoy es un día muy especial, que a través de la palabra que vamos a escuchar, a través del mensaje que nos está dando el pastor Juan Carlos Sinic, vamos a poder acercarnos un poquito a Dios y a entender que Él te está esperando como el hijo pródigo con los brazos abiertos. Así que bueno, habiendo agradecido ya a algunos, le paso a mi hermano Juan Carlos para que nos siga instruyendo en la palabra y nos cuente aparte también cuáles son las actividades de su iglesia, qué días tiene reunión, en fin, todo lo que sea concerniente a su iglesia y a la palabra de Dios. Así que adelante, hermano, por favor. Gracias Roberto. Bueno, quería anunciar los días de reunión. Tenemos el viernes a las 19 horas la reunión de hermanos y hermanas, nos reunimos a compartir la palabra, y el día domingo tenemos el culto de alabanza y adoración, y pronto vamos a estar teniendo por Zoom un día a la semana un estudio bíblico, pero ahora tenemos 2 reuniones presenciales, viernes 19 horas y domingo a las 10 de la mañana. Y tenemos también la dirección de la iglesia, que es Jaramillo 575, a media cuadra de la salita de primeros auxilios de Rafael Castillo, a 5 cuadras de la estación. Les dejo un teléfono por si nos quieren ubicar para venir, es 15 51 27 8348. Y el hermano Roberto me decía que salude a los hermanos que están saludando por Facebook. Un saludo a todos los hermanos de la iglesia, a mi esposa que mandó mensaje, a Ana Luz, que Dios les esté bendiciendo en esta mañana. Compartiendo lo que veníamos compartiendo en la palabra del Señor, este evangelio, estas buenas nuevas de salvación que Cristo nos ha traído. Habíamos dicho que en el texto de Isaías, Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Amén. Jesús, hermanos queridos, fue vestido con nuestro pecado y Dios derramó su ira sobre Jesucristo. Esa ira que nosotros merecíamos fue derramada sobre Jesucristo. Por eso decía el texto sobre el cual estamos hablando. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. La ira de Dios contra el pecado de tu vida y mi vida fue derramada sobre Jesucristo. Amén. Pero Cristo no pereció en la cruz. Sabemos que al tercer día Él resucitó. Amén. Y después la última parte del texto dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios
en Él. Amén. Acá vemos el resultado de lo que Cristo hizo por nosotros, la acción divina de lo que hizo Cristo, para que fuésemos hechos justicia. Fuimos justificados, hermanos queridos, amados oyentes, fuimos justificados delante de un Dios santo, del cual solo merecíamos la ira, pero la obra de Cristo cubrió el pecado sobre nuestra vida. Un texto en Romanos capítulo 5 versículo 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Amén. Hemos sido justificados, es un término legal. Justificados es un término que tiene que ver en el ambiente legal, como cuando un juez declara que usted es inocente y ese decreto de ese juez le da a usted la inocencia, le compra la libertad o la inocencia de una causa. Bueno, Cristo compró para nosotros esa inocencia a través de la obra que hizo en la cruz del Calvario. Amén. Este es el mensaje, querido hermano, de toda la Biblia. Este es el mensaje de toda la Biblia. La obra redentora de Cristo. Desde el Antiguo Testamento ya nos viene hablando la palabra de Dios de esta obra. Amén. Leímos textos de Isaías que fueron escritos 600 años antes de que Cristo que naciera, pero vemos que el eje central de la Biblia es la obra que Cristo hizo por todos nosotros. Amén. Y este es el mensaje, hermanos queridos. Si creemos en estas buenas nuevas y confesamos que Jesús es nuestro Señor y Salvador y que nos salvó por su muerte y resurrección, podemos recibir la vida eterna. Hay un texto que es el mini evangelio, que es San Juan capítulo 3 versículo 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ahí tenemos el evangelio a través de la obra de Cristo en la cual nosotros tenemos que creer. Amén. Por eso no podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos salvarnos por obras. Las obras no nos justifican delante de Dios. Amén. Solamente podemos ser salvos por creer en el evangelio y por poder arrepentirnos y creer en el bendito mensaje de salvación a través de la obra de Cristo. Amén. Así que no es por nuestras obras que podemos llegar a Dios, solamente por la obra de Cristo. Por eso decía: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros hemos hechos justicia de Dios en él. No hay nada, querido amigo, hermano, que pueda pagar el pecado de ni nuestras obras, ni con dinero. No hay nada humano que pueda cubrir el pecado que nos separó de Dios, solamente la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Solamente por esta obra, creyendo en el Evangelio, creyendo en la obra que Cristo hizo por nosotros y verdaderamente reconociéndonos pecadores delante de un Dios santo, y sabiendo que Cristo es el que puede cubrir ese pecado, podemos, como dice la Biblia, tener paz con Dios, poder recibirle. El Señor nos puede dar una nueva vida en Cristo, puede darnos un nuevo nacimiento espiritual y podemos verdaderamente vivir una vida en Cristo de victoria sobre el pecado, sobre la muerte, y saber que un día podemos estar en la presencia de Dios, salvos por la eternidad, porque por eso el Señor dio su vida en la cruz del Calvario, para que ninguno se pierda, sino que pueda tener vida eterna. Amén.
Hermosa palabra, ¿no? Qué hermoso poder escuchar el Evangelio puro, el Evangelio santo, el Evangelio que no tiene contaminación alguna, porque como lo dice Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Qué importante es que ya en esos tiempos Pedro nos estaba advirtiendo que necesitamos el Evangelio puro, como lo predicamos, sin poner cosas del mundo, porque últimamente vemos de que la mayoría de las iglesias están introduciendo cosas del mundo, y nosotros tenemos que, al revés, llevar las cosas de la iglesia al mundo para que el mundo pueda ser salvado de la perdición. Vemos como hay tantos problemas con el aborto, con esto, con el otro. Siempre hay problemas que en definitiva terminan dañando a las personas, terminan dañando a la familia. Siempre hay un daño en esas cosas, nunca hay una bienaventuranza, pero en la palabra de Dios sí hay bienaventuranza, y como bien lo explicaba nuestro pastor Juan Carlos, la salvación es únicamente por Cristo, porque únicamente la sangre de Cristo es la que nos puede salvar. Sabemos que en el Antiguo Testamento decía que sin sangre no había remisión de pecado, y lo hemos podido comprobar porque tuvo que morir Jesucristo, dar su propia sangre para que nuestros pecados fueran borrados, para que tengamos una nueva vida y más. El Señor nos dio una vida eterna, de la cual está al alcance de nuestra mano, siempre y cuando le aceptemos a Jesucristo como el único y verdadero Salvador personal. Yo en esta parte del programa quisiera orar, hacer una pequeña oración, porque sé que estamos pasando por momentos muy difíciles. Anoche tuvimos una reunión de oración y les puedo garantizar que la lista de peticiones era extensísima, tenía como 3 o 4 hojas, y bueno, hay tanta necesidad, tantas enfermedades, tantos problemas. Hoy en día el diablo se está ensañando con la familia, hay problemas en la familia, disensiones, peleas, muchos hermanos inclusive tomándose de este tiempo de pandemia han abandonado el camino y son presa fácil del enemigo, porque dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y por eso debemos estar atentos orando. Y yo quisiera hacer una pequeña oración en esta mañana para aquellas personas que están pasando por malos momentos, por enfermedad, por abandono, por discusiones de familia, por toda clase de problemas. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a nuestro Señor. Señor y Padre Santo, te damos gracias, Dios mío. Gracias porque tú nos das palabra de vida, Señor. Gracias porque tú nos das esta oportunidad, Señor, de poder llegar a tu propia presencia, Señor, y poner ante tus pies todas nuestras peticiones. Señor, tú ves este mundo, Señor, que está en conflicto, que el enemigo está atacando la familia, Señor, que hay discusiones, que hay disensiones, hijos contra padre, padre contra hijo, nuera, Señor, inclusive en la iglesia a veces hay encontronazos entre los mismos hermanos. Gracias, Dios mío, pon la paz, Señor, pon el remedio suficiente, Señor, que es tu palabra, tu evangelio. Amén, para que esas personas puedan recapacitar, Señor, y tener tu amor en su corazón, y poder recibirte, Señor, gracias, y poder poner en práctica tu amor, Señor, porque primeramente debemos pensar en la empatía, Señor, en ponernos en los calzados de las otras personas que están sufriendo, y ser de ayuda, ser de luz, Señor, ser que tu palabra llegue a cada uno de ellos. Señor, te pido por aquellas personas que están enfermas, que están internadas, que tienen problemas, por aquellos ancianos que están en un geriátrico, quizás abandonados por sus propios hijos, por sus propias familias, Señor, a los institutos que hay, Señor, de detención.
También te pido, Señor, por aquellos que han perdido su libertad y hoy están, Señor, Amén, pagando, Señor, si bien su culpa, su error, pero que han podido recibir adentro de la cárcel tu palabra, Amén, Señor, y se están gracias. refugiando en el Evangelio a través de los pabellones evangélicos. Dios mío, te pido por ellos, para que tú le des la libertad del Espíritu, Señor, Alabado y cuando sea, llegue su Señor. tiempo, Señor, y tú lo creas necesario, le darás su libertad de su cuerpo, para que se Amén. reinserten en la Gracias, sociedad, Señor, y puedan ser útiles para todo. Padre, te Amén, pido también, Santo Dios mío, por aquellas personas que han sufrido COVID, que le ha quedado secuela, por aquellos hermanos que han sufrido ACV y se gracias, encuentran sin discernimiento, por el Alzheimer, Señor. Te pido, Dios Santo, que Alabado, tú Santo pongas tu Señor mano de poder y Todopoderoso. misericordia, Señor. Sabemos que tú nos has dicho que pidamos todo en el nombre de Jesucristo, Amén, y Padre, tú lo harás. gracias, Pero Señor. también sabemos, Señor, que tú tendrás misericordia del que tú quieras tener Amén, misericordia. Santo Señor. Nosotros intercedemos ante tu presencia, pero es tu voluntad la que lo va a hacer, Señor, Santo y Señor. cuando tú quieras y en el momento que tú quieras, porque tus tiempos no son nuestros tiempos, y Amén. debemos tener paciencia y esperar que llegue ese momento. Padre, te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dejamos todo en tus manos, sabiendo que tú vas a hacer mucho más de lo que Amén, hemos pedido. Señor, gracias. Padre, te damos gracias en el nombre de que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Y bueno, Gracias, Señor. hemos Gracias, orado y como dice el versículo, el corito, hemos orado y vamos a alabar al Señor. También vamos a cantarle al Señor como en una oración, una alabanza, y luego vamos a continuar con el ritmo del programa. Adelante, por favor, hermano Ernesto. Yo te conocí en un momento feo, me encontraba solo dentro de un agujero, ya mi mundo estaba casi destruido. Qué triste fue la soledad, oh yeah. Pero fue tan grande el amor que tuviste, que ha cambiado todo con lo que me diste. Por tu gran amor siente paz mi corazón, porque aquel viejo pasado se borró. Oh, yeah. Alegra mi vida, Señor, alegra mi vida. Te entrego mi corazón, sana mis heridas, Padre bueno. Alegra mi vida, Señor, alegra mi vida. Contigo seguro estoy, de noche y de día. Yeah, yeah, yeah. Quiero darte gracias con esta alabanza, oh sí, y mostrarle al mundo tu luz de esperanza. Tu palabra nunca volverá vacía, no, no, no. El creer en ti es una garantía, yo lo sé. Pasarán los días, pasarán los años, quedarán borrados muchos desengaños. Mentiras del mal no me dejaban respirar, pero pronto tu socorro me libró. Oh, yeah. Alegra mi vida, Señor, alegra mi vida. Te entrego mi corazón, sana mis heridas, Padre bueno. Alegra mi vida, Señor, alegra mi vida. Contigo seguro estoy, de noche y de día. Yeah. Alegra mi vida, Señor.
de noche y de día. Alegra mi vida, Señor, alegra mi vida, entrego mi corazón, sana mis heridas, acompáñame, alegra mi vida. Muy bien, qué lindo, ¿no? Escuchar una alabanza de Rabito. Mi señora debe estar recontenta si está escuchando la radio, porque ella es, no sé si escucha mucho mi programa, pero la radio la escucha todo el santísimo día, porque no hay otra cosa. Uno ve en la televisión, en la radio, solamente son todas desgracias, problemas, discusiones, cuentos, chismes, pero sin embargo con la radio podemos escuchar alabanza, predicaciones. Yo siempre digo de que todas las predicaciones, todos los que se habla por la radio, bueno, uno la debe escuchar, pero como dice la palabra, escucharlo todo y retener lo bueno. Hay cosas buenas, hay cosas que no son tan buenas, pero siempre nos edifican, porque yo pienso que cada pastor, cada obrero, cada anciano, cada hermano que tiene su programa en la radio, lo hace con la mejor voluntad de acercarnos siempre a Dios. Entonces es buenísimo poder estar en la presencia de Dios, de recibir a Dios en nuestro corazón, de escuchar buenas alabanzas, inclusive prédicas de otros países, de otros lugares, donde a veces nos abren el entendimiento de cosas que uno a veces las tenía olvidadas, que no la ha puesto en práctica. Y bueno, siempre tenemos la oportunidad de que Dios nos guíe, de que Dios nos hable. Solamente debemos tener nuestro oído atento a la palabra de Dios. Yo siempre digo esto: hay muchas personas que concurren a la iglesia, escuchan una prédica, y si la prédica es un poquito larga, dicen, es largo, pero muchas veces el pastor repite la prédica, inclusive repite cosas en la iglesia porque se da cuenta que los hermanos no la entendieron, y aunque le parezca irrisorio que se repita tantas veces, el pastor sabe a través del Espíritu Santo que han escuchado la palabra pero que realmente no la entendieron y tienen que volver a repetirla varias veces. Por eso es bueno escuchar con atención la palabra de Dios, porque la palabra de Dios edifica nuestra alma, edifica nuestro proceder, nos cierra nuestras heridas, nos da un buen pasar, nos alienta a poder ayudar a aquel que está necesitado, a aquel que está pasando por algún momento, nos da palabra de amor, palabra de esperanza y de vida. Así que es hermoso poder estar escuchando la palabra de Dios, escuchando Radio AM Osana en 1640. Dios salva hoy, salva mañana, ha salvado antes y va a salvar por los siglos. Por eso es importante que estemos atentos a las predicaciones, a lo que uno habla, para que Dios nos guíe. Y en este día muy especial, que ahora viene un fin de semana, y bueno, algunos van a la iglesia, otros no, y que esta palabra que hoy hayan escuchado quede retiñando en sus oídos, y que Dios les hable a su corazón y puedan retenerla, y mejor que eso es ponerla por obra. Así que le vamos a seguir usando a nuestro hermano todo lo más que podamos, que nos haga una pequeña reflexión si tiene, y luego vamos a hacer una invitación a aquellos que por casualidad han sintonizado en este día la radio y no conocen a Jesucristo. Pues bueno, se lo vamos a presentar, el hermano lo va a presentar, y luego va a hacer una oración para que aquel que sienta en su corazón que la necesidad de aceptar a Cristo lo haga fervientemente. No es una oración mágica, como digo siempre, solamente usted tiene que abrir su corazón y recibirlo. Así que bueno, me dejo de tanta charla y lo dejo con el pastor Juan Carlos, que él nos va a dar una palabrita y luego nos va a guiar en la oración. Adelante, por favor, hermano Juan Carlos. Gracias, Roberto. Y bueno, como veníamos hablando del texto, este evangelio maravilloso que tenemos por la gracia de Dios, y me gusta mucho lo que dice el texto anterior. Termina diciendo: os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La única manera de reconciliarnos con este Dios santo, el cual hemos quedado airados delante de él por el pecado, es a través de la obra de Cristo. Amén. Es a través del evangelio, a través de lo que
nos presenta este evangelio de salvación por la obra de Jesucristo. Por eso os rogamos, reconciliaos con Dios. Hoy quizás algunos necesitan reconciliarse con Dios, algunos no han creído en el Dios como dice la Biblia, a través del evangelio. Amén. Muchas personas quieren llegar a Dios, como dijimos, como también las religiones, por sus obras, y es imposible. La única manera de alcanzar salvación es por la obra de Cristo. Como dijimos, al que no conoció pecado, por los otros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Así que si hoy usted escuchó la palabra, hoy pudo escuchar lo que dice la Biblia, lo que dice acerca del plan de Dios para que usted y yo podamos ser salvos a través de la obra de Cristo, que importante que pueda creer, y que si usted lea la Escritura, lea la Biblia, que es la palabra de Dios, porque a través de la Biblia es donde usted puede verdaderamente acercarse a este Dios que nos ofrece este evangelio y esta salvación a través de Cristo. Vamos a estar orando, que Dios bendiga y que puedan aquellos que necesitan esta salvación, puedan verdaderamente creer, puedan verdaderamente ser atraídos por Dios, porque es Dios también el que nos atrae hacia Él, y que puedan verdaderamente recibir esta gracia salvadora. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana, por este programa de radio que predica tu palabra, el Evangelio. Señor, te pedimos que bendigas, Señor, todos aquellos que han podido escuchar el mensaje, la Escritura, el plan de salvación que tú nos ofreces a través de Jesucristo, este Evangelio, estas buenas noticias, Señor, que nos traen la paz y que nos dejan en comunión con Dios, Señor. Pedimos por aquellos que necesitan, Señor, reconciliarse contigo, que quizás nunca han creído, que puedan verdaderamente de todo corazón, Señor, creer en ti, Señor, que puedan, Señor, recibir esta salvación tan grande, Señor, en sus vidas, Señor. Y por aquellos que quizás se han apoyado en cosas humanas, Señor, que puedan verdaderamente creer, como dice la palabra, para poder verdaderamente, realmente recibir esta salvación tan grande, Señor. Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo, porque todo lo tenemos por gracia, Señor, nada merecemos, Señor, todo tú nos lo has dado por la obra de Cristo, y solamente podemos darte gracias, la gloria y la honra, en el nombre de Cristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Qué hermoso, ¿no? Hemos escuchado palabras, y qué hermoso que es compartir con nuestros hermanos, estar juntos y en armonía, como dice, ¿no?, la palabra de Dios, porque dice que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y hoy pudimos compartir con mi hermano Juan Carlos este programa, El Molde, que a lo mejor el hermano no sabe por qué se llama El Molde, es porque mi pastor siempre dice que nuestra vida, nuestro relato, nuestra palabra, debemos ponerla en el molde que es la Biblia. Si lo que hablamos y lo que decimos encajan adentro de la Biblia un 100%, es que es la palabra de Dios. Y si no, si esta palabra no encaja en la Biblia, no es palabra de Dios. Por eso se llama este programa El Molde, porque ponemos toda nuestra vida en las manos de Dios. Léalo. Acá tenemos un mensaje de un oyente, dice: gracias, hermoso programa, saludos a los siervos y al hermano Ernesto. Muchas gracias, hermano, Dios lo bendiga mucho. Bueno, qué hermoso, ¿no?, recibir el apoyo de aquellos que están escuchando la radio y recibiendo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Así que, bueno, hoy se ha hecho bastante cortito el programa, porque cuando uno está acompañado los minutos pasan más rápido. Y bueno, le vamos a pedir al hermano que vaya dando sus últimas palabras, despidiéndose, saludando a su congregación, mandándole saludos, recordándonos los días de reunión, y ya después cerramos el programa.
Gracias Roberto. Sí, bueno, quiero recordarles los horarios de reunión: el día viernes, hoy, a las 19 horas, y el domingo a las 10 horas, el culto general. Les dejo un teléfono por si quieren llamarnos para contactarnos: 15 51 27 8348, y la dirección es Jaramillo 575. Nuestra iglesia se llama IBE Rafael Castillo, que está adherida a la Fundación Argentina para Cristo del pastor Jorge Román, y como se llama IBE, es IBE Iglesia Bíblica Evangélica. Amén. Así que Dios los bendiga mucho. Gracias Roberto por la invitación, un gozo compartir, una bendición. Así que dejo saludos para todos los hermanos, que Dios los bendiga mucho. Muy lindo. Bueno, en realidad las gracias están de más, porque las gracias las recibimos todo por gracia. Dice la palabra de Dios que de gracia recibiste y de gracia da. Sé positivamente que debemos de ser agradecidos, pero el único que merece las gracias es nuestro Dios, porque si no fuera por el amor de Dios, uno no podría abrir el corazón y bueno, y hacer participar a nuestros hermanos, a nuestra congregación, para que estén presentes en este programa, que espero que no sea la última vez que lo tengamos con nosotros y podamos disfrutarlo. Así que, bueno, yo por mi parte les digo que la he pasado muy lindo, que he disfrutado de la palabra de Dios, que como siempre digo, estoy acá y estoy como en mi casa, con el hermano Franquito Bambán Ruiz Díaz, con el hermano Ernesto Ruiz Díaz, prácticamente ya son mi familia, porque nos pasamos conversando todo el día. Así que yo le doy gracias a Dios por este lugar, como siempre digo, este bastión del Evangelio, que ha pasado muchas cosas en este tiempo de la pandemia, pero la radio no se ha frenado. Se ha frenado todo el país, pero la palabra de Dios no la han podido frenar. Por más que busquen excusas, hagan lo que hagan, a partir de la radio, la palabra de Dios viaja a cada uno de los hogares, a cada uno de los lugares, por YouTube, por Facebook, por la aplicación en el celular. En fin, la palabra está siempre, siempre presente. Y bueno, y ahora yo me despido hasta el próximo viernes, cuando digamos, esto es El Molde. Dios les bendiga muy ricamente. Miré la hora que era y pensé pa' mis adentro levantarme es una pena, pero Dios había encendido en mi pecho una hoguera. Que tenga misericordia Dios cuando vuelva del cielo a buscar a su redil, que haya prendido el fuego, que haya guardado mi aceite, que alumbre mi candelero.